¿Qué tal? Capítulo número 87 de mi serie Mis discos favoritos. Bueno, hoy vengo con algo que para mí es de lo más maravilloso que me ha pasado. Escuchar la música de Jaime Ross, ¿sí? Este cassette, que sé que va a sonar de fondo, es Medio Campo, ¿sí? Es un disco extraordinario de Jaime Ross del año 1984 y que tuvo en mí una influencia extraordinaria, ¿sí? Pero no como otras influencias que tuve que me han influenciado, por ejemplo, en el mundo de la música para tocar, por ejemplo, sino que me ha llenado el alma de una manera, Jaime, espectacular. Estuve años considerando este disco como el mejor disco de música que yo escuchaba, ¿sí? Estoy hablando de principios de los 90, ¿sí? Si bien este disco, como dije, es del año 1984. Con unos amigos siempre decimos, bueno, ¿cuál fue el mejor disco del año? ¿Cuál fue el disco que más escuchaste, que más te gustó? Yo creo que estuve por años, no exagero, al menos 5 años habré estado diciendo que este era mi disco favorito sobre todas las músicas que yo escuchaba, y que muchos vemos en esta serie, de folclore, de tango, de jazz, de música clásica, de música del mundo. No había nada más que me gustara que escuchar a Jaime todo el tiempo, ¿sí? Como el tema que estamos escuchando de fondo, Durazno y Convención, Candombe, Murga y Batucada, ¿sí? Yo creo que el gran secreto y la gran virtud de Jaime fue mezclar toda la música del Río de la Plata, el tango, la milonga, la murga y el candombe, hacerlo bien uruguayo, todo mezclado con el rock and roll, con los Beatles, y de todo ese cóctel que te puede salir mal, a él le salió increíblemente bien, ¿sí? Jaime Ross, al que yo lo considero uno de los principales músicos de la música de Latinoamérica, sin duda. Bueno, después de esta larguísima introducción y explicación, que ya me estoy imaginando que va a durar mucho y que lo voy a tener que hacer en 2 capítulos continuos, en realidad, como seguramente hice con el capítulo de León Gieco, no me va a alcanzar un solo capítulo para hacer todo. Voy a recorrer, toda la discografía de Jaime Ross, desde sus inicios hasta su final, pasando y detallando cada disco y contando un poco esta historia, ¿sí? Cómo fue mi historia, cómo fui yo llegando a estos discos. En realidad voy a comenzar por una antología de música uruguaya de fines de los 80, del sello Circe, ¿sí? Un sello que yo por esos tiempos consumía, buscando nueva música, con el sello Melopea, por ejemplo, en esos finales y mediados de los 80. Bueno, esta me llegó así por el catálogo que uno compraba de Circe, que todo era bueno, esta antología de la música uruguaya. Jaime Ross fue uno más de este disco, ¿sí? Que me abrió el camino. Esteban Klisic, Jorge Lazaroff, un montón de músicos uruguayos, ¿sí? Que me gustaron muchísimo y seguí muchísimo, que lo saqué inicialmente de esta antología, ¿sí? Yo a Jaime Ross no lo conocía. El tema Entonces, ¿sí? Abre la antología de ese disco de Jaime Ross. Bueno, a mí se me presentó, digamos, por esos años, finales de los 80, principios de los 90, ¿sí? Poder ir a Uruguay, y bueno, y pude comprar algunos cassettes, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo el de Fernando Cabrera, el de Mauricio Ubal, ¿sí? Y bueno, y ahí fue que yo compré Medio Campo, ¿sí? Y bueno, cuando yo escuché este disco, me cambió todo el panorama, ¿sí? De la música, como ya conté en todos los primeros minutos. ¿Cuáles son los temas de Medio Campo? Que son los que estamos escuchando. Son Durazno y Convención,
súper conocidísimo. Recomiendo mirar el video. Busquen Jaime Ross, Durazno y Convención, ¿sí? Victoria Baracón, Luces en el Calabró, Si piensas en mí, Tal vez Cheche, Los futuros murguistas, Nunca fuiste al cine, Una vez más y Pirucho, ¿sí? Bueno, el mundo de la murga y del candombe mezclado con el rock pop de los 80, ¿sí? Para mí extraordinario, uno de los mayores discos que he escuchado en la historia. Pero bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Obviamente esto me llamó la atención a conseguir un próximo cassette, ¿sí? Hasta ahora no estoy yendo cronológicamente y es una recopilación del año 1989 que es Mostrador, donde yo descubro dos temas, ¿sí? Referenciales, que son Brindis por Pierrot y Adiós Juventud, ¿sí? En esta recopilación están Brindis por Pierrot, La hermana de la coneja, Nadie me dijo nada, Cometa de la farola, Las luces del estadio, Amándote, Te hizo vivir, Lluvia con sol, El tambor y Es así, y Adiós Juventud. Obviamente Adiós Juventud y Amándote y Brindis por Pierrot son los temas más conocidos y populares de esta recopilación que se llama Mostrador, que es lo que yo podía conseguir en el momento. Estamos hablando, ¿sí?, de tiempos donde todavía, ¿sí?, no circulaba el CD y de donde conseguir esta música de sellos uruguayos como el sello Orfeo, ¿sí?, no era fácil. Esto es lo que se conseguía acá en Argentina. Bueno, con estas dos maravillas me entretuve bastante tiempo y me hice bastante tiempo fan de Jaime, hasta que pude conseguir otro cassette del año 1992 que es Cuando juega Uruguay, ¿sí? Y acá como que ya lo alcancé, ¿sí? Porque más o menos era la época en que yo estaba escuchando esta música del año 92. Cuando yo lo escuché es Cuando juega Uruguay, La hermana de la coneja, El tambor y Es así, Que el letrista no se olvide, Piropo, Colombina, Las luces del estadio, Laraila y Amándote, ¿sí? Cuando juega Uruguay, ¿sí? Muchos temas, la característica de Jaime es que muchos temas van a aparecer en muchos discos y muchas veces son temas, los mismos temas tocados en forma diferente, ¿sí? Bueno, Jaime me seguía rompiendo la cabeza, ¿sí? Así que por esos años, un año anterior a ese encontré de 1991, Estamos rodeados, ¿sí? Y acá descubro, ya la había escuchado en otros discos, a Laura Canoura. Es una cantante uruguaya que tiene una voz grave, ¿sí? Para ser mujer, y profunda, es una voz muy extraña la de Laura Canoura, y así de cautivante en el bolero Inexplicable, por ejemplo, ¿sí? Bueno del ciego, igual que ayer Laraila, es el disco que trae Colombina, ¿sí? Un disco extraordinario. Me estoy fijando que tiene el sobre con letras desplegables, ¿sí? Bueno, un músico que yo descubrí gracias a Jaime, ¿sí?, es Hugo Fatoruso, ¿sí? Que uno lo tenía como que era de los Shakers, como que había sido parte de otros grupos con Rada, ¿sí?, como OPA, pero yo realmente acá redescubro también al mundo de Hugo Fatoruso. Así que no es que solamente me engancho con Jaime, sino que también con Fatoruso y con Laura Canoura y con un mundo que se empieza a abrir, ¿sí? Este tema que estamos escuchando me encanta, ¿sí? Pop de los 80 uruguayo, ¿sí? Luces en el Calabró, increíble, para mí increíble. En mi mano, Estamos rodeados, El hombre de la calle. Busquen esto, El hombre de la calle, de Jaime Ross. Dices que te vas, no dejes que, No puedo llorar, Colombina, Inexplicable, Laraila, igual que ayer, y El guayno del ciego, ¿sí? Un disco que cuando yo lo vi me tiré de cabeza, porque como digo, ¿sí?, hasta ahora no se conseguía, son las cosas que se conseguían, ¿sí? Bien, vamos a ir entonces, más o menos esa fue mi historia de esos años con Jaime Ross, hasta que, como dije, lo alcancé
¿sí? Acá en el año 1992 cuando juega Uruguay. Entonces mostré cuando juega Uruguay del año 1992 y estamos rodeados del año 1991. Y el que estamos escuchando de 1984, Medio Campo. Y había hablado de la recopilación de 1989, Mostrador. Bueno, vamos a ir más cronológicamente entonces, porque en el año 2000 se editan del sello Orfeo y EMI todos estos trabajos de Jaime Ross en estas recopilaciones de 6 volúmenes, ¿sí? Bueno, entonces gracias al CD me pude poner al día, ¿sí? En esta colección que voy a mostrar. El disco Primeras Páginas, ¿sí? Es un disco que trae los 3 primeros discos de Jaime Ross, que son Candombe del 31, del año 1977, Para espantar el sueño, del año 1978, y el disco Aquello, que es el que trae completo, del año 1981, ¿sí? Es el disco que está completo, el tercero, Aquello, y trae una selección de temas de Candombe del 31 y Para espantar el sueño. Estos discos de Jaime Ross son grabados, Candombe del 31, ¿sí? En París, que lo termina en Uruguay, y los otros en Ámsterdam. En esos años de dictadura uruguaya, ¿sí? Jaime Ross estuvo viviendo por esos países. Igualmente Jaime declaró, ¿sí? Muchas veces que él en realidad se había ido anterior a la dictadura, luego vuelve, luego se va, ¿sí? No es un exiliado echado, ¿sí? Por la dictadura, sino que bueno, fue por voluntad propia. Esos años europeos de Jaime, los primeros años, las primeras páginas que se puede ver en esta recopilación, y también las puedo mostrar en esta recopilación llamada simplemente Jaime Ross, ¿sí? Un vinilo de la música de esos años. Sí, Candombe el 31, Aquello, Viviendo, Los Olímpicos, Entonces, que es el primer tema que yo conocí de Jaime, Carta Poste Restante, Cometa de la Farola, Flamenca Real y Una Retirada, ¿sí? Bien, gran disco de esos primeros años de Jaime Ross, de fines de los 70 y principios de los 80, cuando todavía estaba la dictadura uruguaya, y bueno, ahí se podía ver entonces ya a este primer Jaime Ross, que no era un músico del todo popular. Voy a ir al volumen 2, ¿sí? Voy a ir al volumen 2 de Jaime, que es el disco Siempre son las 4 y Medio Campo, ¿sí? Acá entonces ya pude reponer el cassette de Medio Campo en CD, ¿sí? Que es lo que está sonando de fondo, y su disco anterior, Siempre son las 4, del año 1982. Hermano, te estoy hablando, 15 abriles, La Sirena, Adiós Juventud, Historias Tristes, Chala Loco, Nadie me dijo nada, Parece y Desde aquí se ve, ¿sí? Más todos los temas del disco Medio Campo completo, ¿sí? Un 2 en 1, unas recopilaciones bárbaras que traen unos sobrecitos muy lindos con las fotos y de la época, y que bueno, por supuesto, si me pongo a mostrar uno por uno, si era larguísimo, y con todas las letras y con todos los músicos, ¿sí? Una información fantástica, ¿sí? Que a mí en ese momento me viene a poner al día. Entonces tenemos Candombe del 31, Para espantar el sueño y Aquello, son los 3 primeros discos, y Siempre son las 4 y Medio Campo, que son los discos de Jaime Ross de ese momento, hasta que él saca, digamos, con el Canario Luna, digo bien, Brindis por Pierrot, ¿sí? Y bueno, se transforma en un éxito extraordinario en Uruguay, y muchos de esos temas los vamos a ver en la recopilación entonces de Mostrador, ¿sí? Ahí ya tenemos a un Jaime Ross, ¿sí? Hiper popular, número 1 de la música de Uruguay, ya con esto solo. Tenemos en el volumen 3 los 2 discos que le siguen, que son 7 y 3 y Sur, ¿sí? El nombre 7 y 3 es la mezcla, digamos, de las 7 partes del vino y las 3 de gaseosa, ¿sí?
una mezcla, no sé, media rara, 7 y 3 de vino y gaseosa, ¿sí? Y otro disco que es una foto parcial, ¿sí? De la foto que está dentro, ¿sí? De un paredón del Barrio Sur, que es la tapa completa del disco, como se ve acá, ¿sí? Estas colecciones traen unas fotos y una información espectacular, ¿sí? Son cosas que, bueno, en su momento, ¿sí? Eran más fácil comprarlo. Se lo ve a Eduardo Mateo acá en esta foto, otro músico relevante de la música uruguaya, ¿sí? Muy valorado en estos años, Eduardo Mateo, ¿sí? También está la mujer de Jaime, Estela Magnone en ese momento. Unos músicos bárbaros, y Hugo Fatoruso, entonces 7 y 3 y Sur. Todo esto va a aparecer en la descripción, como pongo siempre, en los discos. Tenemos el disco Esta Noche, que es un disco en vivo, ¿sí? Y luego entonces, ¿sí? Estamos rodeados del año 1991 y del año 1992, cuando juega Uruguay, ¿sí? Himno de la selección uruguaya de fútbol, ¿sí? Vieron que acá también está con la camiseta de su equipo, gran futbolero, Jaime, Cometa de la Farola, está dedicado al fútbol, entre tantos temas. Bien, ahí yo lo alcancé a Jaime, ahí termina una etapa para mí de un Jaime 100% uruguayo, ¿sí? 100% uruguayo, el gran Jaime Ross. Va a venir un disco extraordinario, ¿sí? Que a mí me cambió muchísimo, que es La Margarita. Estoy viendo que tengo mi versión de CD de cuando juega Uruguay, también del año 1992, que trae 3 temas extras al cassette que yo les dije. Trae Despedida del Gran Tuleque, Victoria Baracón y Cometa de la Farola en versiones en vivo, ¿sí? Del año 1992. Del año 1994 tiene un disco que a mí me parece una gran obra maestra. Me lo compré apenas salió, ¿sí? Que es La Margarita. Es un disco diferente al resto. Las letras están escritas por Mauricio Rosenkopf, que fue un preso de la dictadura, y él durante toda su cautiverio fue escribiendo, ¿sí? Fue escribiendo La Margarita. Escribió los versos de La Margarita Mauricio Rosenkopf, en el calabozo bajo tierra, sobre hojillas de armar cigarrillos, y dudando que alguna vez fueran leídos por alguien. Suponía además que no sobreviviría tras 10 años de aislamiento en condiciones infrahumanas y sin esperanza concretas de libertad. En los hechos le quedaban 3 años más de cárcel. Fue condenado por guerrillero tupamaro, y la obra se salvó de milagro dentro de los dobladillos de las camisas para lavar que una vez por mes recogía su familia. El libro original, que se edita por primera vez simultáneamente con este álbum, consta de 25 sonetos, de los cuales Jaime Ross seleccionó 15 con la venia del autor para su musicalización e interpretación. Vamos a mostrar una foto de Jaime Ross con Mauricio Rosenkopf. ¡Qué historia extraordinaria! ¿Sí? Las historias que uno ve en películas. Bueno, ¿sí? Por supuesto el librillo con todas las letras. Un disco grabado en el año 1993, que sale en marzo de 1994. Como dije, un disco de una historia de amor de Mauricio Rosenkopf con Margarita, ¿sí? Que lleva hasta las lágrimas. Realmente una obra maravillosa, es una obra conceptual que hay que escuchar de principio al fin, que es una gran obra maestra que no se debe perder, ¿sí? Que no se debe perder, La Margarita de 1994, con textos de Mauricio Rosenkopf y música del gran Jaime Ross. Bueno, ya vamos
por unos 20 minutos de video. Así que lo que yo voy a hacer, voy a parar, voy a dar por terminado este capítulo número 87, ¿sí?, de la serie de mis discos favoritos, y voy a seguir, digamos, en el siguiente capítulo, ¿sí?, para que no se haga tan largo de ver. Entonces, hacemos un rápido repaso, ¿sí?, para terminar esta primera parte de Jaime Ross. Candombe del 31 del año 77 para espantar el sueño del año 78 y aquello del año 81, los primeros discos. Siempre son las 4, ¿sí? Y el genial Mediocampo son los discos de la década del 80 que siguen. Luego tenemos la gran obra maestra, ¿sí?, Estamos rodeados, del año 1991, y el gran Cuando juega Uruguay del año 1992. Y tenemos entonces La Margarita de 1994, para ir cerrando este capítulo 87 de mi serie Mis discos favoritos. Recuerden que todos estos discos, inclusive las recopilaciones, van a aparecer en la descripción. Sigan suscribiéndose, les agradezco a todos los que se suscriben, los que me hacen comentarios, para que estos videos vayan mejorando. Bueno, gente, entonces nos vemos en el próximo capítulo de mi serie Mis discos favoritos. Hasta luego.